Buenas tardes tengan todos ustedes. Esta ocasión trataremos la concepción clásica del derecho internacional privado, desde un contexto muy peculiar en cuanto al conflicto de leyes, toda vez que se plantea como objeto de la resolución en dicho conflicto. Cierto es que en el conflicto de jurisdicciones se debe tener claridad en el objeto del mismo y por ende determinar cuál ley es la aplicable al caso concreto. En caso de conflicto, debemos ubicar la jurisdicción competente. El derecho internacional privado desarrolla de forma paralela el llamado pluralismo metodológico, una figura que abarca el estudio y aplicación de las normas formales y de las normas materiales, lo cual nos permitirá tener una respuesta al mismo fenómeno jurídico. Recordemos que el estudio, interpretación y aplicación de la norma no escapan a las situaciones de la vida cotidiana, pues trascienden a frontera física y jurídica de un Estado, afectando así a más de un orden jurídico, y de aquí la importancia y la relevancia para salvaguardar el bien común. Por ello es de mi interés poner la atención en este apartado y determinar así la dinámica jurídica para entender qué norma se va a aplicar. Entendida esta como una ley local o norma en materia internacional. Vale la pena recalcar que en caso de existir controversia sobre determinada situación, será en todo momento el juez competente llamado a decidir. Y por último, pero no menos importante, la investigación acerca de si la eventual resolución de este juez será o no reconocida y cumplida por otro juez extranjero. Ahora bien, ¿cuáles son las causas reales de la grave dificultad que nuestra región ha encontrado para llevar acuerdos sobre jurisdicciones internacionales? Quizás los estados sientan que la firma y ratificación de un tratado de este tipo supone una pérdida de la soberanía, y esto es válido, aunque en realidad los acuerdos de competencia involucran casi necesariamente el tema de la permeabilidad a los fallos extranjeros. Es decir, está en juego la delimitación de las fronteras jurídicas de los estados. Recordemos que hay fronteras físicas, fronteras fiscales, fronteras aduaneras, fronteras en materia de comunicación, etc. Lo cierto es que hay miedos de diversa naturaleza que, justificados o no, han impedido avanzar en este sentido. El derecho va de la mano de la globalización y la judicialización de todos los problemas de la sociedad, lo cual provoca la existencia de una amplia gama de intereses en juego, por el aumento de la cantidad y calidad del tráfico externo, y ello contribuye a que sea difícil la toma de decisiones en la materia. Para tener mayor claridad, mencionaré el siguiente ejemplo. Está el caso de Isabel, ella es mexicana, y Luis, su cónyuge, que es de origen francés. Ellos contraen matrimonio en Francia. Entendiendo lo anterior, hay que tener en cuenta que ella vive en Metepec, Estado de México, y Luis en Sinaloa. Lo interesante viene aquí. Ella pretende demandar la pensión alimenticia fundando su derecho en el matrimonio. Aquí el juez competente en este caso sería el del Estado de México. Ojo, no podemos dejar de considerar los elementos del caso, los puntos de conexión
y los elementos extranjeros que están en el lugar de celebración del matrimonio, en este caso en Francia. El lugar de residencia del demandado es Sinaloa y el lugar del domicilio de la demandante es Metepec, Estado de México. Estamos hablando que el punto de controversia es el pago de alimentos. Ahora bien, ¿qué nos señala el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México? Las reglas para determinar la competencia están estipuladas en el artículo 1.42, en su fracción 13, que a la letra dice: en los casos de alimentos, aplica el domicilio del acreedor alimentario. En este caso, Isabel. Ella es la acreedora alimentaria y Luis es el deudor alimentario. Por lo tanto, debe pagarlos. Ahora bien, revisando el Código de Sinaloa, en caso de que Luis manifestara que tuviese que ser en Sinaloa o que incluso se aplicara la ley de Francia, esto no sería aplicable. No sería posible toda vez que ambos viven en México. Y sobra decir que no sería lógico, pero en la práctica se da. Ojo con esto. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa? En su capítulo 2, en el apartado de reglas para la fijación de la competencia, nos señala lo siguiente. Artículo 153, fracción 14ª. En los juicios de alimentos aplica el domicilio del acreedor o del deudor a elección de aquel. El Código Procesal de Sinaloa coincide, inclusive en su fracción 14, que será el domicilio de la acreedora alimentaria, salvo que le convenga a esta acreedora demandar en el domicilio del demandado. Muchas gracias.